Bienvenidos al podcast El conflicto armado en Colombia, presentado por Marlon Atara, Edison Medina, Juan Guzmán, Juan Muñoz y Juan Piracoca. Colombia, un país de montañas, diversidad y esperanza, pero también de heridas profundas. Durante más de medio siglo, el conflicto armado marcó nuestra historia, nuestras familias y nuestra identidad. Hoy, en este episodio, nos preguntamos, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? ¿Qué hizo posible que esto nos pasara? En el primer capítulo, exploraremos los orígenes del conflicto armado colombiano, desde los años 40 hasta los 60, las raíces políticas, el Bogotazo y el nacimiento de las primeras guerrillas campesinas. Contexto histórico: décadas de 1940 a 1960. A mediados del siglo XX, Colombia era un país profundamente rural. La mayoría de la población vivía del campo y la tierra estaba concentrada en pocas manos. El poder político se repartía entre dos grandes partidos, el liberal y el conservador. Las diferencias ideológicas se sentían en todos los aspectos de la vida, desde las elecciones hasta la religión o la forma de vestir. Ser liberal o conservador definía la identidad y muchas veces la seguridad de una persona. En los pueblos, los colores políticos marcaban fronteras invisibles. Las disputas locales pronto se transformaron en enfrentamientos armados. A este periodo se le conocería más tarde como la violencia bipartidista, un enfrentamiento que dejó miles de muertos y desplazados. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo. El 9 de abril de 1948, un suceso cambió el rumbo de la historia: el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán era un líder liberal carismático, defensor de los trabajadores y símbolo de esperanza para los sectores populares. Su muerte, a plena luz del día, desató una ola de rabia y dolor. Bogotá estalló en furia. Edificios incendiados, saqueos, disparos, gritos. La capital ardía. El país entero sintió que la llama de la violencia se había encendido sin retorno. El Bogotazo no fue solo una protesta, fue el reflejo de un país cansado de la desigualdad y de la exclusión. Las consecuencias se extendieron a las regiones rurales, donde los enfrentamientos políticos se intensificaron aún más. El Estado respondió con represión y en muchas zonas el orden público desapareció por completo. Nacimiento de las primeras guerrillas campesinas. En medio de ese caos surgieron las primeras guerrillas campesinas. Estos eran grupos formados, en su mayoría, por campesinos liberales, que buscaban defenderse de los ataques conservadores y de la fuerza del Estado. Se ubicaron en diferentes regiones, como el Tolima, Santander
y en los llanos. Estos grupos se organizaron para sobrevivir. Su intención inicial no era conquistar el poder, sino proteger sus comunidades. Con el tiempo, estos movimientos se radicalizaron y se politizaron. Aparecieron nuevos ideales, inspirados en revoluciones extranjeras, como la cubana, y la lucha se transformó en un conflicto prolongado entre el Estado y los grupos insurgentes. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre partidos se convirtió en una guerra de larga duración, con nuevos actores, nuevas motivaciones, las cuales eran mucho más complejas. Causas y actores. ¿Por qué nos pasó? Detrás de la violencia no había solo ideologías políticas, existían profundas causas estructurales, como lo eran la desigualdad social, la concentración de la tierra, la falta de oportunidades y la exclusión política. Las élites se disputaban el poder mientras el campesinado era ignorado. El Estado carecía de presencia en vastas zonas del país, lo que permitió el surgimiento de actores armados ilegales que llenaron ese vacío. La violencia se convirtió en una forma de control y supervivencia, y lo más doloroso es que muchos crecieron sin conocer otro lenguaje que no fuera el de las armas. El conflicto armado colombiano no nació de la noche a la mañana. Fue el resultado de una acumulación de injusticias históricas, de decisiones políticas erradas y del olvido de las comunidades rurales. Hoy, más de 70 años después, Colombia sigue enfrentando las consecuencias de ese pasado. La violencia bipartidista dio paso a nuevas formas de conflicto, a la expansión de grupos armados y al sufrimiento de millones de víctimas. Pero también nos ha dejado una lección invaluable. Sin memoria no hay futuro. Entender qué nos pasó es el primer paso para no repetirlo. Reconocer el dolor, escuchar a las víctimas y aprender del pasado son los cimientos de una paz duradera. La historia del conflicto armado en Colombia es la historia de un país que aún busca reconciliarse consigo mismo. Y tal vez solo cuando comprendamos nuestras raíces podamos finalmente escribir un nuevo capítulo. Uno donde el silencio de los fusiles sea permanente. El nacimiento de las guerrillas colombianas. En los años 60, Colombia era un país con profundas heridas abiertas. Las cicatrices de la violencia entre liberales y conservadores, que había dejado más de 200.000 muertos, aún estaban frescas. El Frente Nacional instaurado en 1958 prometía cerrar esa etapa, ya que liberales y conservadores acordaron turnarse el poder durante 16 años para evitar más guerras. Pero ese acuerdo que estaba pensado para traer estabilidad terminó excluyendo a otras fuerzas políticas y sociales, como los campesinos, los comunistas, los movimientos obreros y estudiantiles que quedaron fuera de ese sistema político. En las zonas rurales el abandono estatal era total.
No había escuelas, ni salud, ni tierra suficiente. Y es allí, entre montañas y cafetales, donde nacen los grupos insurgentes que marcarían el grupo del conflicto armado colombiano. En mayo de 1964, el ejército colombiano lanza una operación militar en el sur del Tolima conocida como la Operación Marquetalia. El objetivo de esta era eliminar a un grupo de campesinos armados a quienes el gobierno acusaba de ser comunistas peligrosos. Aquellos hombres no eran terroristas, eran campesinos liberales que se habían defendido durante la violencia y que, tras los acuerdos del Frente Nacional, se negaron a entregar las armas. De esa ofensiva nace una nueva guerrilla, cuyo líder era Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, quien es acompañado por Jacobo Arenas, un ideólogo comunista que le da estructura política y disciplina al movimiento. Es así como nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, con la idea de representar la voz de los campesinos olvidados. Su consigna era clara: la tierra para quien lo trabaja. Las FARC era una organización con ideología marxista-leninista, soñaba con una revolución agraria y en sus inicios se financiaban con impuestos a los grandes hacendados y comerciantes de las regiones que estaban bajo su control. Pero es con el paso del tiempo que la lucha se degrada y en los años 80 el narcotráfico llega a las selvas y cambia la historia, ya que las FARC comienzan a cobrar gramajes por cada kilo de coca producido y se convierten en un ejército poderoso y temido, ya que frecuentan secuestros, ataques a pueblos y atentados que se vuelven parte de esa estrategia. Su causa inicial entonces se va desdibujando con el paso del tiempo entre el idealismo revolucionario y la economía de la guerra. Para ese mismo año, en el 64, otro grupo aparece en las montañas de Santander. Estos son jóvenes universitarios, sacerdotes y obreros que están influenciados por la Revolución Cubana del 59 y que se organizan para crear el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su inspiración viene de las ideas del Che Guevara y del sacerdote colombiano Camilo Torres Restrepo, quien decía: si Jesús viviera hoy sería guerrillero. El ELN era una organización que busca la revolución nacionalista y popular más que comunista. Camilo Torres representaba esa unión entre la fe y la justicia social y su mensaje cala profundamente en esta generación que veía en esta institución, es decir, en la Iglesia, una esperanza del cambio. Sin embargo, la muerte de Camilo Torres en el año de 1966 lo convierte en un símbolo y mártir de la causa. A diferencia de las FARC, el ELN no se financia inicialmente con el narcotráfico, sino con secuestros, extorsiones y ataques a empresas petroleras. Sus principales operaciones ocurren en el Magdalena Medio, en el Arauca y en el norte de Santander, y es durante décadas que el ELN mantiene una estructura que es menos jerárquica, más ideológica, pero también mucho más fragmentada, lo que dificulta los intentos de paz. Es por eso que hasta el día de hoy siguen siendo un grupo armado activo y del más antiguo del país. El 19 de abril de 1970, el país amanece con la noticia de que el general Gustavo Rojas Pinilla pierde las elecciones y su partido denuncia fraude electoral. De esa fecha nació su nombre, el Movimiento 19 de Abril, o más conocido como M19. Integrado por un grupo de jóvenes inconformes, algunos provenientes del Partido Liberal, otros del Ejército y otros de la universidad, deciden que la democracia colombiana se encontraba secuestrada por la élite. Este grupo no quería esconderse en la selva, sino que su lucha sería más urbana, simbólica y mediática. Su primer acto es el de robar la espada de Simón Bolívar como símbolo de que la lucha por la libertad continuaba. A diferencia de los anteriores grupos, tenía una visión nacionalista y popular, no marxista, y hablaban de justicia, de democracia y soberanía, además de buscar conectar con la gente común. Sus acciones llaman la atención del país, por ejemplo, el secuestro del diplomático estadounidense Charles Turner, el robo de las armas del Cantón Norte y finalmente la toma del Palacio de Justicia en el 85, que es uno de los hechos más dolorosos del siglo XX colombiano. Es aquella toma, la del Palacio de Justicia, que busca un juicio simbólico al Estado, pero termina convirtiéndose en una masacre en donde más de 100 personas mueren, entre ellos magistrados, soldados, guerrilleros y, por supuesto, civiles.
Sin embargo, el M-19 es el primer grupo insurgente que deja las armas por la política y en el año 90 firma la paz con el gobierno de Virgilio Barco y varios de sus exintegrantes participan en la Asamblea Nacional Constituyente del 91 que da origen a la Constitución actual de Colombia. La respuesta del Estado y el surgimiento del paramilitarismo. En los años 60 y 80 el Estado colombiano se encontraba entre dos fuegos. Por un lado las guerrillas y por el otro el narcotráfico. Por un lado, las FARC y el ELN crecían en las montañas mientras que el M-19 ganaba visibilidad en las ciudades. Pero la respuesta del Estado fue más que todo militar. La estrategia oficial está basada en la doctrina del enemigo interno, que es importada de Estados Unidos durante la Guerra Fría y que según bajo esta visión, cualquier movimiento social o político de izquierda podría convertirse en una amenaza comunista. En 1965, el gobierno de Guillermo León Valencia aprueba el decreto 3398, conocido como la Ley Nacional de Defensa. Este decreto lo que hace es permitir que civiles colaboren con las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad, lo que en teoría era una forma de fortalecer la defensa del Estado, pero que en la práctica abre la puerta para que el nacimiento de los grupos paramilitares se dé. A medida que las guerrillas se expanden, el ejército busca apoyo en terratenientes y ganaderos y comerciantes de las regiones que se encuentran afectadas por la insurgencia. Estos grupos financian la creación de milicias privadas que protegen sus tierras y sus negocios en departamentos como Antioquia, Córdoba y el Magdalena Medio. Se empiezan entonces a formar estas autodefensas rurales. Y es en los años 80 donde la situación se complica, ya que el narcotráfico se convierte en un nuevo actor armado, en donde los capos de la cocaína como Pablo Escobar o los hermanos Ochoa necesitan proteger sus rutas y sus haciendas. Así, algunos de ellos comienzan a financiar grupos paramilitares, como el creado en 1981, conocido como Muerte a Secuestradores o sus siglas MAS, para castigar a las guerrillas que secuestran familiares de narcos. Es este primer grupo el primer gran laboratorio del paramilitarismo moderno. Durante los años 90 el paramilitarismo se expande con rapidez y en el 97 distintas estructuras regionales se unen para crear las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidas como AUC, bajo el liderazgo de Carlos Castaño Gil. Estas afirmaban que su propósito es el de defender el país del comunismo, pero su estrategia es brutal. Cometen masacres, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, todo contra líderes sociales, campesinos, sindicalistas y civiles a quienes acusan de colaborar con la guerrilla. Esta violencia se convierte en una herramienta de control territorial y político y en muchos casos sirve para proteger los intereses económicos de grandes terratenientes y empresarios. Mientras tanto, las guerrillas responden con ataques, con más secuestros, con tomas armadas a pueblos y el país entero entonces se hunde en una espiral de violencia. En medio de esa guerra, el Estado es cuestionado por su falta de control y algunos miembros del ejército y de la clase política son señalados de colaborar o de permitir las acciones de estos grupos paramilitares. Por allá en el 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las AUC inician un proceso de desmovilización en donde más de 30.000 hombres entregan sus armas en un proceso conocido como la Ley de Justicia y Paz del 2005. Sin embargo, la violencia no desaparece y muchos de estos antiguos combatientes forman nuevas estructuras que hoy se conocen como BACRIM o como grupos armados organizados que aún se encuentran controlando economías ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión. A pesar de los esfuerzos, las causas estructurales del conflicto, como la desigualdad, la pobreza y la exclusión política, siguen sin resolverse. El conflicto armado colombiano no fue solo una lucha entre guerrillas y Estados, sino también una guerra donde la respuesta estatal, la impunidad y los intereses privados están entrelazados hasta borrar la frontera entre lo que es legal y lo que es ilegal. Es por eso que los paramilitares nacen como una supuesta defensa a la patria, pero se convierten en una maquinaria de terror. Y aunque muchas armas se han silenciado, las heridas que han dejado siguen abiertas. Por eso nuestra pregunta hoy debe ser, no solamente debe ser qué nos pasó, sino también qué podemos hacer para que no vuelva a suceder. Ahora el narcotráfico como la gasolina del conflicto. A finales de los años 70, Colombia empieza a cambiar para siempre.
en donde ya los campesinos que cultivaban café, yuca o plátano, llega una promesa de dinero mucho más rápido y abundante que es el sembradío de coca. Entonces, esto comienza como una economía de supervivencia y pronto se convierte en una industria global que transforma la política, la guerra y la cultura de nuestro país. El narcotráfico colombiano tiene sus primeras raíces en el contrabando de la marihuana durante los años 60 y 70, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira. Pero el gran salto llega con la cocaína, ya que es una droga con mucha más alta demanda en países como Estados Unidos y en el continente europeo. En Medellín y Cali surgen dos organizaciones, por un lado el Cartel de Medellín, que es liderado por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa, y por el otro el Cartel de Cali, bajo el mando de los hermanos Rodríguez Orejuela. Estos cárteles crearon un imperio económico y militar que construye rutas, laboratorios y ejércitos privados y redes políticas además. Entonces la magnitud del dinero era tan grande que la corrupción penetró todos los niveles del Estado, en donde jueces, policías, militares y políticos fueron comprados o amenazados, y Colombia se convierte en el principal exportador de cocaína del mundo. Con ello, el epicentro de una guerra sin reglas. Pero el narcotráfico no solo corrompe la economía, sino que alimenta la guerra. En las zonas rurales donde el Estado no llegaba, las guerrillas encontraron una nueva fuente de financiamiento. Como se mencionó anteriormente, el cobro de gramaje es un impuesto sobre la producción de la hoja de coca. Con esos recursos, las FARC y el ELN pudieron comprar armas, ampliar sus frentes, consolidar su control territorial, y por su parte los carteles de la droga también necesitaban protección y así comienzan a financiar grupos paramilitares para defender esas rutas y esos laboratorios. El MAS, que es Muerte a Secuestradores, creado en el 81 por los Ochoa, es el primer ejemplo claro de esta alianza entre el narcotráfico y la contrainsurgencia. Pero en los años 80 y 90 esa relación se vuelve un poco más compleja, ya que las FARC pasan de cobrar impuestos a controlar directamente el negocio en muchas regiones. Mientras tanto, los paramilitares que son financiados por narcos y ganaderos usan la guerra contra la guerrilla como excusa para conquistar territorios y desplazar a las comunidades. Entonces, el narcotráfico no solo fue un negocio, sino un desafío del Estado mismo, en donde el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, declara la guerra abierta contra el Estado colombiano cuando éste decide extraditarlo a los Estados Unidos. Entonces se empieza a ver asesinatos de jueces, policías y ministros, atentados con bombas como el del vuelo de Avianca o el del DAS en el 89, y el asesinato de candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Otro aspecto importante que tenemos que hablar son todas las huellas de dolor. Aquí se busca hablar sobre la magnitud del conflicto armado y sus consecuencias. Antes que nada, pues es importante aclarar y recordar que en Colombia hubieron gritos de dolor respecto a toda esta violencia. Sin embargo, pues esos gritos fueron silenciados por el miedo, por la guerra, por la pérdida de familiares, y aún así estos gritos aún resuenan en algunas partes del país. En Colombia han habido más de 9 millones de víctimas del conflicto armado, es decir, 9 millones de historias que han sido interrumpidas eh, y marcadas por el desplazamiento, por la violencia, por la ausencia de un Estado que no los ha apoyado como debería ser. Cada cifra de estas no solamente es un número, es un rostro, es un nombre y es una memoria respecto a toda la violencia que se vive en el país. Las huellas del dolor pues no se borran con el tiempo, eso se transforman y se vuelven parte de una identidad colectiva de un país pues que aprendió a vivir con violencia y aún así busca sobrevivir. Es decir, que en toda esta violencia busca la esperanza de que haya una paz. Las huellas del conflicto armado están presentes en todas las víctimas. Sin embargo, si vamos a hablar de víctimas, tendríamos que hablar del grupo más grande, el cual son las víctimas civiles. Las víctimas civiles tienen una gran relevancia respecto a este tema, dado que son las víctimas que nunca empuñaron un arma, pero aún así vivieron
y pagaron con el precio más alto eh, todo el conflicto. En este grupo se encuentran los campesinos, los maestros, los niños, las madres y padres de familia, los líderes sociales, todos ellos atrapados en un medio donde hay guerra y muchas veces no comprenden el por qué están ahí. Eh, Aquí también se encuentra toda la parte de violencia como fueron los combates, las violencias antipersonas, los desplazamientos forzados, los asesinatos colectivos, todos los hechos violentos dejaron pues una marca y una cicatriz visible o tal vez un poco invisible en el tejido social colombiano. Eh, Tenemos un dato un poco triste respecto a esta cifra que fue tomada del Registro Único de Víctimas. Este fue creado por la ley 1448 del 2011 y es que estas 9 millones de personas afectadas por todos los hechos de violencia, como ya se nombré antes, el desplazamiento forzado, el homicidio, el secuestro, la desaparición forzada, si todas esas personas lastimosamente quisieran formar un país, estaría entre los más habitados de Latinoamérica. Esto quiere decir que no solamente es una cifra, no es una cifra baja, y por lo tanto deberíamos tratarla como lo que es un número alto de víctimas en las cuales tenemos que escuchar y hacer sentir en Colombia. Detrás de pues este número hay historias que estremecen. Una madre que está buscando a su familiar desaparecido o a su hijo desaparecido, un campesino que tuvo que abandonar su tierra y vivir en la periferia de la ciudad, donde no se le reconoce como debe ser, una niña que aprendió a leer, o aprendió a sobrevivir respecto a un entorno de violencia donde su madre no estuvo presente por diferentes causas. Aquí es donde cada historia forma un rompecabezas de dolor y pues juntas componen un retrato de lo que fue el conflicto y lo que es el conflicto armado colombiano. Eh, entre los Entre los más destacados encontramos el desplazamiento forzado. Aquí tenemos que más de 8 millones de víctimas han tenido que dejar su hogar atrás. Allí, pues no solamente se tiene que perder el hogar, se pierden sus cultivos, pierden sus animales, pierden sus recuerdos. Y detrás de cada desplazamiento, pues hay una pérdida doble. Simplemente no se pierde el territorio, también se pierde la identidad, dado que Colombia, pues cada rincón de Colombia, cada tierra, es raíz, es historia, es pertenencia. Y por ello, pues comunidades enteras han sido arrancadas de su entorno y asimismo han sido fragmentadas, diseminadas en ciudades donde la indiferencia es otra forma de violencia. También tenemos otra huella del dolor que fueron los secuestros. El secuestro fue una práctica que marcó a miles de personas y convirtió la libertad en un lujo. Personas encadenadas y sometidas al aislamiento y la incertidumbre. Cada día se convertía en una lucha permanente por mantener la cordura y pues no olvidar su propio nombre, no olvidar de dónde venían. Se tienen que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, hay más de 37.000 casos de secuestro en esta parte del conflicto armado. En cada una de ellas pues deja un trauma a la víctima y no solamente a la víctima, también deja un trauma a la familia, a las comunidades y al país entero. Las masacres también se vivieron como una huella del dolor en el conflicto armado. Estas son heridas abiertas que no sanan tan fácilmente, dado que fueron ejecutadas en municipios pequeños, en veredas olvidadas, donde se volvió terror, ese terror se volvió una cotidianidad y se tiene que, según los informes del registro de la unidad de víctimas, fueron, han,
fueron más de 1900 masacres entre 1980 y 2012, donde muchos de los casos los cuerpos no pudieron ser sepultados dignamente y la memoria se fragmentó entre el miedo y el silencio. También tenemos que este daño pues no solamente es físico, también conlleva un daño y un impacto social, psicológico, eh, donde se atraviesa generaciones, las comunidades golpeadas por toda esta violencia eh, se generan desconfianzas respecto a su entorno, y también toman esa desconfianza como un mecanismo de defensa. Muchos de los niños de allí crecieron aprendiendo a no hablar, a no mirar, a no preguntar. Las familias enteras se rompieron, las redes sociales y comunitarias se desintegraron, dado que se, dado que todas estas, dado que este dolor se transmite como una memoria genética. Los hijos y los nietos de las víctimas cargan con un peso una historia que no vivieron pero que los define. A pesar de ese sufrimiento, Colombia también ha demostrado una capacidad de resiliencia, dado, dado que eh, todas las comunidades desplazadas lograron reconstruirse y reconstruir sus hogares. También muchas de las madres hicieron hasta lo imposible por encontrar a sus familiares desaparecidos. Eh, por lo tanto, se puede decir que Colombia, en medio de todo este dolor, hizo que floreciera una fuerza que se niega a rendirse. También cabe aclarar que todas las consecuencias del conflicto armado van más allá de lo visible, también afectan todo lo social, afectan la economía, el acceso a la educación, la participación política, la confianza en instituciones públicas. El conflicto como tal fragmentaría todo lo que se define como nación, pero también revela una verdad profunda, que sin esa justicia, sin verdad y sin reparación, pues no hay una paz posible. Lo que llamamos el registro único de víctimas, pues no solamente es un conteo, es un testimonio de cada persona, es un testimonio de todas esas más de 1 millón de personas que exigen ser escuchadas y reconocidas, también exigen ser reparadas. En cada nombre escrito allí, pues hay una memoria viva y una promesa que el país no olvidará. Hablar de estas huellas del dolor es un acto un poco político, pero también tenemos que recordar que es un acto humano. Significa que debemos mirar al pasado sin miedo y entender que esa violencia no puede volver a repetirse. Que tenemos que reconocer que la paz no solamente es la ausencia de la guerra, sino la presencia de justicia, de dignidad y de oportunidades para las víctimas. Y aunque este dolor sea profundo, también puede ser un punto de partida que nos indique por dónde debemos empezar a sanar. Y pues obviamente sanar no va a significar que tenemos que olvidar todo nuestro pasado. Sanar significaría recordar con propósito, significaría escuchar las voces de las víctimas, significaría reconocer que Colombia, el verdadero heroísmo no estuvo en el campo de batalla, estuvo en las cocinas, en las escuelas, en todos los caminos donde la gente recorría y siguió, donde la gente recorría viviendo normalmente como si no pasara nada, resistiendo y pues tal vez soñando un poco que algún día se iba a encontrar la paz. También es importante recalcar que las víctimas pues no solamente son un número, son la voz de un país que busca justicia y en toda esta justicia pues también se puede exigir que se hable con toda la verdad y sinceridad respecto al conflicto armado. El país busca sanar y busca que todas esas víctimas sanen para acabar con toda la ola de violencia, dado que estas huellas de dolor no solamente son huellas de dolor para un punto,
sino también son huellas de la vida de la resistencia. eh, Son huellas de amor, huellas, amor por una tierra que a pesar de todo, pues sigue en pie. En esta parte vamos a hablar por qué nos pasó. Durante décadas, Colombia vivió atrapada en un conflicto que parecía no tener final. Las causas que originaron fueron muy complejas, pero por entender que se prolongó tanto tiempo es una tarea aún más profunda. No solo una guerra entre ejércitos y guerrillas, fue todo una guerra que se alineó a la desigualdad y ausencia del Estado y la impunidad. En muchos rincones del país, el Estado fue apenas un rumor. Las carreteras terminaban antes de llegar a los pueblos, las escuelas eran escasas y la salud un privilegio lejano. La falta de oportunidades se convirtió en tierra fértil para la violencia, donde no llegaba la ley. Llegaban los fusiles, donde no había esperanza aparecía la guerra. En las montañas y selvas del país, miles de campesinos crecieron sin sentir la presencia del gobierno, sin maestros, sin médicos, sin justicia. En ese vacío, los grupos armados impusieron su propio orden, y así poco a poco el conflicto se enraizó. Luego apareció otro actor, el narcotráfico. A finales de los años 60 y 80, la cocaína se convirtió en una de las principales fuen- fuen- fuentes de dinero. Los grupos armados, guerrillas paramilitares y hasta algunos sectores del Estado encontraron en este negocio la manera de financiar su poder. El conflicto dejó de ser solo político o ideológico. Se transformó en una lucha por el control del territorio y las rutas de narcotráfico. Las selvas del sur, los ríos del Pacífico y las montañas del Catatumbo se llenaron de cultivos ilícitos, laboratorios y caminos clandestinos. Mientras tanto, la violencia se multiplicaba: secuestros, masacres, desplazamientos. La guerra se volvió rentable y por eso interminable. Pero el narcotráfico no fue el único factor. La corrupción también jugó su papel. Durante años, muchos recursos destinados a la paz y al desarrollo se perdieron entre manos políticas. La impunidad se convirtió en costumbre. Los responsables de los crímenes rara vez fueron juzgados, y las víctimas, las verdaderas víctimas, quedaron esperando justicia. Cada vez que la impunidad triunfaba, el mensaje era el mismo: la violencia sí paga. Así, generación tras generación, el ciclo se repitió. Otro factor fue la desigualdad económica y social. Colombia, a lo largo de la historia, ha sido uno de los países más desiguales de América Latina. Mientras unos acumulaban tierras, dinero, riquezas, otros ni siquiera tenían dónde sembrar o siquiera qué comer. Pues según informes, el 1% de los propietarios rurales concentraban más del 80% de la tierra productiva. Esa injusticia históricamente alimentó resentimientos. Muchos, muchos campesinos se hundieron, muchos campesinos se unieron a la lucha armada, no por ideología, sino por desesperación.
por querer tener un pedazo de tierra, una voz y una oportunidad. El conflicto prolongado no fue un asunto militar, fue un reflejo de un país dividido, fragmentado, donde la exclusión se volvió parte de la normalidad. También debemos hablar del abandono estatal. Mientras ciudades crecían y se modernizaban, los pueblos rurales quedaban en el olvido, sin carreteras, sin inversión, sin presencia institucional, sin educación. Esa ausencia permitió que la violencia se convirtiera en autoridad. Los grupos armados ofrecían justicia rápida, cobraban impuestos y hasta mediaban en conflictos locales. La gente sin otra opción terminaba dependiendo de ellos. Así, el Estado fue perdiendo su papel en grandes zonas del país. El resultado fue un conflicto que se alimentó de todo: la pobreza, el miedo, del negocio de la guerra y del silencio de muchos. Mientras tanto, generaciones enteras crecieron con la idea de que la violencia era inevitable. Pero entender estos factores no era solo mirar atrás, es reconocer que la paz no depende solo de firmar acuerdos, sino de transportar esas condiciones, de cerrar brechas, de fortalecer la justicia y de garantizar educación, salud y dignidad para todos. El conflicto no solo se sostuvo por las armas, sino también por las brechas, por los vacíos que dejamos como sociedad, los silencios, la indiferencia y el olvido. Pero cada vez que un campesino regresa a su tierra, cada vez que una víctima es escuchada, cada vez que un joven elige la palabra en lugar del fusil, Colombia da un paso más hacia la reconciliación. Porque entender por qué nos pasó es el primer paso para que no nos vuelva a pasar. Bienvenidos a Rostros de Paz, Reconciliación y Futuro, un espacio para mirar hacia atrás con honestidad y hacia adelante con esperanza. Colombia ha vivido más de medio siglo de conflicto armado interno, pero también ha vivido, con igual fuerza, la valentía de quienes no se rinden ante la guerra, las víctimas que transformaron el dolor en resistencia, los líderes sociales que levantaron la voz, los jóvenes que hoy heredan la tarea de construir un país diferente. Este episodio busca reconocer esas historias, estos rostros que nos recuerdan que la paz no es una palabra abstracta, tiene nombre, tiene rostro y tiene memoria. El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, en Colombia, se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Tras más de 4 años de negociaciones en La Habana, Cuba, el conflicto con las FARC fue uno de los más prolongados en América Latina, ya que por más de 50 años la guerra dejó millones de víctimas, desplazados, desaparecidos, familias divididas, pero el acuerdo representó algo más que el fin de las armas, fue el inicio de un proceso social y político y cultural sin precedentes. En sus 6 puntos, el acuerdo abordó temas clave como lo fue la reforma rural integral para saldar las deudas históricas con el campo, la participación política para permitir que los excombatientes transformaran las armas en ideas, fin al conflicto y entrega de armas bajo supervisión internacional, solución al problema de las drogas ilícitas desde una mirada más social, derechos de las víctimas con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y un mecanismo de implementación y verificación para asegurar el cumplimiento de los compromisos. A partir de allí nacieron las instituciones como la JEP o Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas.
pilares del llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Fue un paso histórico, aunque no un camino fácil, ya que muchos sectores del país lo recibieron con esperanza, otros con escepticismo. Sin embargo, el mensaje fue claro. Colombia apostó por primera vez en su historia reciente a resolver sus conflictos con palabras y no con balas. Iniciativas de reconciliación, memoria y justicia. Tras la firma, el reto fue transformar el papel en realidad. En las regiones más golpeadas por la guerra comenzaron a florecer iniciativas de reconciliación y memoria. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, escuchó durante 4 años los testimonios de más de 30.000 personas. Sus informes no buscaban señalar culpables, sino comprender las causas profundas del conflicto y dignificar las voces que por tanto tiempo fueron ignoradas. En distintos municipios se levantaron museos memoria, murales comunitarios y escenarios de diálogo. Algunos proyectos emblemáticos fueron el Parque de la Reconciliación en Bogotá, donde se realizan actos simbólicos de perdón; las rutas de memoria en Caquetá y Meta, donde se cuentan historias de comunidades que resistieron; y los proyectos productivos liderados por excombatientes que hoy cultivan café, cacao o textiles como símbolo de cambio y dignidad. Estas acciones nos recuerdan que la justicia no solo está en los tribunales, sino también en los actos cotidianos de reconstrucción del tejido social. Voces de las víctimas y del perdón. Escuchar a las víctimas es tal vez el acto más poderoso de reconciliación, ya que una mujer del Caribe colombiano contó a la Comisión de la Verdad que había perdonado al hombre que asesinó a su esposo, no porque lo olvidara, sino porque cargar el odio era seguir siendo prisionera del pasado. Un excombatiente en el Cauca dijo: yo no puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo cambiar lo que soy y lo que haga ahora. Estas voces nos enseñan que el perdón no es un punto de llegada, sino un proceso, una decisión consciente de no repetir la violencia. Y aunque no todas las heridas sanan al mismo ritmo, estas historias muestran que en medio del dolor siempre puede nacer algo nuevo: una escuela reconstruida, un mural, una palabra de reconciliación, porque la paz no es un acto político, es una transformación emocional y colectiva. Reflexión y cierre. Después de tantos años de conflicto, Colombia aprendió una lección profunda: que la guerra no define quiénes somos, que el silencio no protege y que la verdad, aunque duela, libera. Aprendimos que sin justicia no hay paz, pero que sin perdón no hay futuro. También comprendimos que la reconciliación no depende solo del Estado o de las instituciones, sino de cada uno de nosotros. En los gestos simples, un diálogo, un abrazo, una palabra justa, se construye el país que soñamos. Los rostros de paz son muchos: las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, los campesinos que vuelven a sembrar en tierras que un día fueron campos de batalla, los jóvenes que estudian para no repetir la historia, los excombatientes que cambiaron las armas por herramientas. Cada uno de ellos es un testimonio vivo de que la paz no se firma, se cultiva. Hoy más que nunca debemos recordar que la memoria es el primer paso hacia el perdón, y el perdón el primer paso hacia el futuro, porque Colombia no está condenada a la guerra, Colombia está destinada a la paz. Gracias por acompañarnos en este episodio de Rostros de Paz, Reconciliación y Futuro. Hasta la próxima, y que sigamos construyendo juntos un país donde la palabra paz no sea una promesa, sino una realidad.